González, soy docente de la carrera de Ingeniería en Vehículos Pesados en UOC San Joaquín. Lo que les voy a mostrar hoy es una serie de cápsulas que vamos a realizar con unas maletas didácticas que UOC en la parte de maquinaria adquirió para física. En esta maleta lo que vamos a hacer es comprobar lo que hemos estado viendo en la teoría, pero de forma práctica. Bien, acá tenemos una maleta que nos va a servir para calcular el coeficiente de fricción y ver la fuerza de roce que tiene una superficie dependiendo de la inclinación, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es ver los seguros. A ambos lados la maleta tiene unos seguros que permiten que la tapa superior se mueva o no. Además podemos ver que la tapa superior tiene agujeros que nos va a permitir disponer distintos elementos en su superficie, ¿ya? Tomamos la tapa, vemos que tiene un agujero acá y un agujero acá para estos elementos de acá. Entonces llevamos la tapa a esos elementos y simplemente la levantamos. Bien, lo que tenemos después es un elemento protector que nos sirve para que las piezas se mantengan en su lugar. Y finalmente podemos ver cuáles son las piezas que tiene esta caja. En este punto, en este elemento de acá, nos sirve para dar diferentes inclinaciones a este plato que está acá, a este elemento plano, ¿ya? Eso nos va a permitir hacer una serie de experiencias que ya les voy a explicar. También tenemos unos soportes que van en estos lugares de acá, en estos acoples, para poder disponer de la tapa de acrílico, ¿ya? También tenemos una serie de pesos que van a estar normados. Estos pesos tienen un peso en específico. Podemos ver acá que es de 0,25 newton, 0,5 newtons y tenemos algunos otros. Además tenemos unos rodamientos, unos elementos de sujeción. Tenemos un carrito rodante acá que nos va a permitir ver cómo es el movimiento del cuerpo. Y tenemos un elemento con diferentes coeficientes de fricción, ¿ya? Procedamos a hacer el armado para ir a la primera experiencia. Bien, ya tenemos el sistema armado. Tenemos el plato horizontal con una masa rectangular que tiene una superficie totalmente rugosa y otra superficie que tiene un corte acá. Es decir, no todo está en contacto, sino no como en este caso, sino que acá tenemos una superficie de contacto menor. El plato se puede inclinar dependiendo de los ángulos que yo necesite. Se los voy a mostrar. Tenemos 12, o en verdad 24 marcas de graduación que van desde el 6 hasta el 6. Cada una de estas corresponde a 10 grados. Es decir, acá tenemos 60 grados y acá también 60 grados más. Ahora, ¿cuál es el primer objetivo de esta experiencia? ¿Cuál es el objetivo de esta experiencia? Poder conocer cuánto es la masa de este cubo. Ahora, lo primero que deberíamos hacer es ver hasta qué inclinación el cubo se mueve por sí solo. Nosotros sabemos que la fuerza que va a estar actuando sobre este cubo va a ser una normal, que va a ser perpendicular a esta superficie, un peso que siempre va a apuntar hacia abajo y una fuerza de roce que se va a oponer al movimiento del cubo. Si es que yo inclino el plato en este sentido, una fuerza de roce que va a ir hacia abajo, ¿ya? Miren, lo primero que vamos a hacer es soltar los pernos de sujeción y inclinar el cubo en 10 grados. Al inclinar el cubo en 10 grados no sucede nada, ¿ya? No se mueve. Probemos con 5 grados más. Suelto los pernos de sujeción y con esos 5 grados extra no pasa nada. Luego vamos a llevarlos a los 2 grados y ahí ya comienza a moverse. Ustedes pueden ver que empieza a moverse, es decir, el ángulo en que la fuerza de roce es vencida por una de las componentes de la fuerza de peso corresponde a 20 grados más o menos, ¿ya?
Yo me confundo con las líneas, pero en verdad estos son 20 grados, 30 grados. Vamos a correrlo un poquito más, a ver qué es lo que pasa. Fíjense, con hacer una poca fuerza ya va cambiando. Voy a intentar darle un poco más y ahí ya corre completamente. Podríamos decir entonces que la fuerza de roce es vencida totalmente cuando yo tengo 25 grados de inclinación. ¿Ya? Eso es lo primero. Bien, tenemos el problema entonces, de forma teórica, cómo se vería lo que acabamos de configurar en la maleta. Tenemos el plano inclinado con un ángulo alfa, tenemos el bloque que está quieto en la superficie del plano, y lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre, en el cual dimensionemos primero cuáles van a ser las fuerzas que van a estar afectando al cuerpo. Antes de eso, lo que hay que hacer es escribir este eje coordenado. Este eje coordenado indica que la dirección horizontal está inclinada, ¿cierto?, en un ángulo alfa, y que la dirección vertical, que en este caso va a estar inclinada también, apunta de forma inclinada de la misma manera en la que está el bloque. Ahora, las fuerzas que afectan al cuerpo van a ser primero una normal, que es la reacción de la superficie hacia el cuerpo de forma perpendicular a la superficie, una fuerza de roce que se va a oponer al movimiento, ya que naturalmente el bloque va a intentar caer, por lo tanto la fuerza de roce debe apuntar hacia arriba, y el peso que siempre va a apuntar hacia abajo, porque ya sabemos que el peso proviene de la aceleración de gravedad. Ahora, lo que queremos encontrar en este problema es la masa del bloque. Por lo tanto, lo primero es poder plantear las ecuaciones de equilibrio que me indicarían que el cuerpo se encuentra quieto. Es decir, en este caso vamos a utilizar una condición de fuerza roce estática cuando el cuerpo está a punto de moverse. Eso quiere decir que nosotros vamos a poder utilizar la ecuación de fuerza de roce igual a la normal por el coeficiente de roce, que la voy a anotar acá. Fuerza de roce igual al coeficiente de roce por la normal, ¿correcto? Bien, esta ecuación se puede utilizar cuando el cuerpo está estático, solo cuando estoy a punto de mover el cuerpo. En caso contrario, nosotros ya hemos visto en clases que se obtiene la fuerza de roce por una sumatoria de fuerzas. Ya, entonces lo siguiente es plantear las ecuaciones de equilibrio, por ejemplo, en I primero. Vamos a ver qué sucede. En I podemos ver que en el eje Y tenemos la normal de forma positiva, ya que apunta hacia la flecha positiva de Y. Y aparte tenemos una componente del peso que va a ser negativa. Acá podemos ver que el peso se puede descomponer en un vector que va a ser paralelo o colineal con el eje de las y otro que va a ser paralelo con el eje de las X. Lo que podemos ver de inmediato es que la componente del peso que va a apuntar de forma invertida al eje Y, es decir, de forma negativa, va a corresponder al coseno del ángulo. Es decir, acá tendríamos que colocar que la fuerza peso tiene una componente negativa multiplicada por el coseno del ángulo. Seno del ángulo. Eso va a ser igual a cero, porque ya no hay más fuerza y sabemos que el cuerpo se encuentra quieto. Por lo tanto, acá nos va a quedar una ecuación en que la normal va a ser igual al peso multiplicado por el coseno del ángulo. Luego que tenemos eso, ya que no conocemos ni la normal ni el peso, acá vamos a anotar la ecuación del peso. El peso es la masa por la gravedad. La gravedad la conocemos, tiene un valor de 9,8 metros partido por segundo cuadrado, pero la masa no la conocemos. Por lo tanto, ninguno de estos parámetros lo conocemos, aunque el ángulo sí. Sabemos que el ángulo de inclinación era de unos 25 grados, ¿cierto? Ya. Y ahora vamos a plantear exactamente lo mismo, pero para el eje X. En el eje X podemos ver que tenemos una fuerza de roce positiva y tenemos otra componente del peso que en este caso va a ser negativa, que es esa componente de ahí, y que va a corresponder al seno del ángulo, es decir, el seno de alfa. Y eso va a ser igual a cero también. Por lo tanto,
la fuerza de roce va a ser igual al peso por el seno del ángulo. Lo siguiente es utilizar la ecuación de fuerza de roce, esta ecuación que está acá. Ya, esta la vamos a poner de otro color, para poder reemplazar lo que encontramos, porque tenemos la normal y tenemos la fuerza de roce. Si reemplazamos a la izquierda lo que nos aparece con la fuerza de roce, nos va a quedar el peso por el seno del ángulo va a ser igual a el coeficiente de roce, que en este caso es un coeficiente de roce estático, multiplicado por el peso por el coseno del ángulo, porque sabemos que eso es la normal. Eso significa que podemos despejar el coeficiente de roce y nos va a quedar que vamos a escribirlo así mejor, más rápido, nos va a quedar que el peso por el seno del ángulo dividido en el peso por el coseno del ángulo va a ser igual a el coeficiente de roce. Y podemos saber acá que el peso se elimina porque está arriba y abajo de una fracción, y sabemos que el seno del ángulo con respecto al coseno del ángulo corresponde a la tangente del ángulo. Con eso ya tendríamos el coeficiente de roce del roce estático, que nos va a permitir saber el valor de solamente el roce. Con solamente estos datos no podemos encontrar cuál es la masa del cuerpo, así que vamos a tener que hacer algo extra. Ahora, reemplacemos el valor que nos dio para el coeficiente de roce. Vamos a utilizar una calculadora. Sabemos que la tangente del ángulo alfa va a ser tangente de 25 grados. Y eso es 0,46. Por lo tanto, el coeficiente de roce para las superficies que estamos viendo es de 0,46. Bien, como vimos en los cálculos, el problema que surgía con solamente el bloque era que había una incógnita que no podíamos resolver, que era el peso. Y si no sabemos cuánto es el peso del bloque, no podemos saber cuánto es su masa, lo cual es el objetivo de esta experiencia. Para eso vamos a incorporar una variable extra, que es la tensión. Bien, el bloque está unido a través de un cable, de una cuerda, por un rodamiento, el cual tiene muy poca resistencia, y un portapeso. Vamos a suponer dos cosas. Lo primero es que la cuerda es inextensible. Eso significa que no se estira ni se contrae, y que su masa es despreciable. También la resistencia que ejerce el rodamiento la vamos a considerar despreciable, y el peso que tiene este elemento portapesos también va a ser despreciable. Todo para poder resolver el problema de la masa del bloque. Ahora, la configuración que tenemos acá es un plano inclinado que está en la marca de 4 y una rayita más. Eso significa que tiene una inclinación de 45 grados. Bien, entonces, el objetivo de esto es encontrar el punto de roce, el punto de cambio de roce estático a cinético. En ese punto, cuando estoy a punto de mover la masa, es cuando puedo utilizar la ecuación de que la fuerza de roce es igual a un coeficiente de roce por la normal. Entonces, vamos a buscar una condición en que este bloque comience a moverse debido al contrapeso que tenemos acá. Para eso, voy a utilizar esta masa. Esta masa es de 1.5 newtons. ¿Ya? La voy a incorporar al portapeso. Si posiciono 1.5 newtons, la masa no sube. Así que voy a agregar una masa de 0.5 newtons. La posiciono acá y veo que comienza a subir. Ahora, para tener un poco más de precisión, lo que voy a hacer es cambiar esta masa de 0.5 newtons por una de 0.25, para ver si es que con este se alcanza a mover o con los 0.5 newtons me paso. ¿Ya? Lo posiciono acá, totalmente quieto, para no influir en el roce. Y veo que así se queda quieto, es decir, no me alcanza con eso. Entonces
Le voy a agregar otra de 0.25 para ver qué es lo que sucede y debería moverse. Bien, lo vamos a dejar totalmente quieto y comienza a moverse por sí mismo. Entonces, con eso tenemos asegurado que las masas que tienen 0.25 más 0.25, es decir, 0.5 newtons, más 1.5, es decir, en total 2 newtons, con un ángulo de 45 grados de inclinación, logran vencer la fuerza de roce y así permitir que el bloque se mueva. Bien, al igual que el caso anterior, lo que tenemos acá es el plano inclinado, nada más que acá el bloque está siendo empujado, o tirado más bien, jalado desde arriba por una cuerda, ¿cierto? El ángulo de inclinación en este caso es de 45 grados. Podemos ver en el diagrama de cuerpo libre ahora que la fuerza de roce apunta hacia abajo, ya que el movimiento es hacia arriba. Como la fuerza de roce se supone al movimiento, debe ser hacia abajo. Y la tensión en este caso aparece y va a apuntar hacia arriba. La normal y el peso se mantienen igual. Ahora, tenemos la sumatoria de fuerza en I, donde vamos a tener solamente nuevamente la normal y una componente del peso que ya sabemos cuál es. Por lo tanto, podemos plantear otra vez esta ecuación. Y por otro lado, en X tenemos una suma de fuerza que va a corresponder a la tensión, que es positiva, la fuerza de roce, que es negativa, y una componente del peso que también es negativa y apunta hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza de roce va a ser negativa, la tensión es positiva y la componente del peso es negativa, como se muestra acá. Como el cuerpo está quieto, podemos decir que eso es cero. Bueno, en este caso la tensión es de 2 newton. Ahora, nosotros sabemos que la fuerza de roce corresponde a un coeficiente de roce por la normal. Por lo tanto, si reemplazamos el coeficiente de roce y la normal acá, como sabemos que la normal es el peso por el coseno del ángulo, nos va a quedar esta expresión que está acá. La tensión y el peso por el seno del ángulo se mantienen de la ecuación que sabemos que está acá. Ahora, como veo que tengo peso en eh, en ambas variables, podríamos decir, podemos factorizarlo incluso con el negativo, porque ambas tienen un negativo. Por lo tanto, me quedaría menos el peso, factor de el coeficiente de roce por el coseno del ángulo más el seno del ángulo. Y eso va a ser igual a menos la tensión, ya que acá es positiva, pero al otro lado queda negativa. Por lo tanto, acá podemos eliminar esos signos menos y eh, tomar todo este conjunto y enviarlo hacia abajo, ya que está multiplicando, lo podemos pasar dividiendo. Como queremos saber la masa del cuerpo y sabemos que el peso es la masa por la gravedad, tomamos la gravedad y también la podemos pasar dividiendo. Ahora, estos valores los conocemos. Sabemos que la tensión es de 2 newtons, sabemos que la gravedad es de 9,8. El coeficiente de roce que calculamos en la sección anterior era de 0,46, el coseno de 45 y el seno de 45. Y esos valores me dan un resultado de 0,197 kilogramos, que corresponden a 197 gramos. Cabe destacar que este valor no es exacto, porque nosotros tenemos masas de 0,25 newton como valor mínimo. Lo que en verdad deberíamos hacer es ir agregando pequeñas masas hasta romper el equilibrio, ¿ya? Pero lo vamos a tomar como un valor, vamos a intentar calcular un valor promedio. Así que vamos a ver otra configuración ahora. Bien, como ya sabemos cómo proceder, vamos a hacer el mismo ejercicio para corroborar que la masa que encontramos en los cálculos anteriores es la misma. Para eso vamos a disponer de otro ángulo de inclinación. En este caso, el ángulo va a ser de 20 grados. ¿Ya? Vamos a partir utilizando una masa de 1 newton. Con 1 newton vamos a ver si es que el carro se pone en movimiento o no. Lo posicionamos en el rodamiento y podemos ver que no hay movimiento del bloque. Voy a aumentarlo a 0,5, es decir, voy a tener 1.5 newtons. Vamos a ver qué pasa. Si ponemos 1.5 newtons ya tengo movimiento. Por lo tanto, creo que incluso nos pasamos, así que vamos a probar con la mitad, con 0.25. Tomamos el 0.25 y vemos que se mueve lentamente, es decir, acá tenemos una condición de estar a punto de mover el bloque.
Ya si yo le doy un pequeño impulso, ya comienza a moverse la masa. Pero tratemos de posicionarlo con velocidad nula en ambos extremos. Ahí podemos ver que está a punto de moverse. Si que agrego una masa extra, seguramente el carro va a empezar a moverse. Miren, con solo tocarlo ya se mueve. Entonces, podríamos decir que en la inclinación de 20 grados, con un total de masas que sumen 1.25 newtons, ya podemos tener la condición que estamos buscando. Vamos a ver qué pasa con los cálculos. Para finalizar, chicos, lo que sucede en este caso es que los valores cambian. Ya no tenemos 2 newtons en la tensión, sino que tenemos 1.25. Tampoco tenemos 45 grados de inclinación, sino que son 20 en ambos casos, para el seno y para el coseno. Por lo tanto, el resultado que nos entrega el cambiar estas variables es 0,164, es decir, un poco menos de lo que nos dio anteriormente. Como sabemos que estamos tanteando con las masas, vamos a calcular el promedio de las masas. Vamos a calcular el promedio, es decir, vamos a sumar los 197 gramos que obtuvimos anteriormente más los 164 gramos que obtuvimos ahora y lo dividimos en 2. Si hacemos eso en la calculadora nos da que 197 más 164 dividido en 2, eso nos da un total de 180,5 gramos. Entonces, dentro de ese orden de magnitud tenemos la masa que estamos utilizando en el experimento. Espero que les haya gustado y nos vemos en clase. Gracias.